descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré a mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré. Claro que en la casa de Jehová moró. Óigame, ella contó la historia de su supervivencia en aquel naufragio por cerca de 40 años. En la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la grandeza de la palabra de Dios, que cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, ella se va metiendo al corazón, se va metiendo al alma, y en la medida en que se va entrando al alma y al corazón, ella será la respuesta de Dios a tu vida en el momento de tu crisis, en el momento de tu dolor, en el momento de tu dificultad. Era un día de fiesta, era un día de algarabía, era un día de gran entusiasmo, pero no pudo evitarse que al leer la palabra de Dios el corazón se enterneciera, que al leer la palabra de Dios el corazón se llenara de alegría por el cuidado providencial de Dios. Y como resultado de ello, siendo un día de fiesta, siendo un día de algarabía, el pueblo terminó llorando. Yo creo que nosotros los cristianos debemos tener un mayor compromiso con la palabra de Dios. Tal vez no nos enseñan ahora como nos enseñaban en la niñez, pero cuando yo era niño hablaba como niño. Ahora soy adolescente, tengo ya un poquito más. Oiga, ¿qué cosas son los cambios generacionales? Me preguntó un sobrino qué edad tenía, y le dije la edad que acababa de cumplir, y me dijo, diache, tío, esos son muchos años. Y bueno, todo eso depende de quién se lo dice a uno y bajo las circunstancias en que se encuentre, porque en estos días yo me he encontrado con gente que me ha dicho, tú eres un muchacho todavía. Claro, porque a ellos les conviene. Hagamos de la palabra de Dios nuestro lugar de refugio. Hagamos de la palabra de Dios nuestro momento de consultar a Dios, nuestro momento de hablar con Él. Yo dije al principio que hay dos formas y dos maneras de venir a la Escritura, ambas con mucha responsabilidad, ambas con mucha integridad. Una de ellas es venir con el ojo crítico. Ok, vamos a ver, Zacarías, ¿cuándo lo escribió? ¿Cuándo escribió Nahum? ¿En qué fecha fue? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Qué propósito hubo de que él escribiera? ¿Cuáles eran las dificultades que allí había? ¿Cuál era la situación que allí se daba? ¿Por qué tuvo que decir las cosas como las dijo? Oh sí, eso es muy bueno y eso es muy responsable. Pero ¿sabe qué? También necesitamos venir a la palabra de Dios, no para hacerle preguntas al libro desde el punto de vista de la satisfacción del intelecto, sino para hacerle preguntas al libro con respecto al propósito de Dios para nuestra vida. Y cuando vamos a la palabra de Dios de esa manera, óigame, qué experiencia de paz extraordinaria se alcanza en el corazón, se alcanza en el alma. Una de las cosas que siempre le he pedido al Señor es que me ayude. Ayúdame, Señor, a mantener el equilibrio de esas dos experiencias. A mantener el equilibrio de poder ir a la Escritura para hacerle preguntas al libro. Pues claro, ¿por qué no le puedo hacer preguntas al libro? Pero ayúdame, Señor, para mantener el equilibrio correcto.
porque hay días que a mí no me interesa saber si Pablo fue el que lo escribió, cuánto lo escribió, por qué lo escribió, qué circunstancias hubo para que lo escribiera. A mí no me interesa nada de eso. A mí lo que me interesa es saber que esa palabra de Dios es palabra de Dios para mí. Es palabra de Dios para mi necesidad. Es palabra de Dios para mi corazón. Todavía existe en algunas comunidades de fe cristiana el concepto de que cuando se termina de leer la Escritura, siempre en la manera responsiva de la gente es palabra de Dios. No sé si usted ha estado en alguna comunidad, ¿verdad? Sobre todo en algunas iglesias históricas y aún en la misma iglesia católica. Luego que se lee el pasaje bíblico, una de las cosas que inmediatamente aflora en labios del oyente es palabra de Dios. Y de forma muy, muy respetuosa se escucha esa expresión: te alabamos, Señor. Yo nací y me crié en Pentecostés, pero aprendí esas cosas. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué al final dicen palabra de Dios y terminan diciendo te alabamos, Señor? ¿Por qué lo hacen los metodistas? ¿Por qué lo hacen los bautistas? ¿Por qué lo hacen los presbiterianos? ¿Por qué lo hace la Iglesia Católica? ¿Por qué lo hacemos muchos cristianos? Es para que no perdamos de perspectiva esa gran realidad. Claro que hay tiempos donde podemos decir, véngase los martes aquí y vamos a hacerle preguntas a este libro hasta que nos cansemos. Pero cuando venimos a considerar la Escritura simplemente para que sea Dios el que nos hable, entonces llenamos nuestro corazón de la voz de Dios y al final tenemos que decir te alabamos, Señor, porque todavía tú le hablas a tu iglesia, porque todavía tú le hablas a tu pueblo, y vive bien y vive mejor aquel que escucha la voz de Dios a través de la palabra y la pone por obra. Que el Señor me lo bendiga, que el Señor me lo guarde. Bueno.